Dale. 27. Perdón, ¿quieres agüita? Me había emocionado. Bueno, síguete, ¿quieres agüita? ¿Ah? ¿Quieres agüita? Para traerte un... ¿Quieres un poquito de chino? No. Ya yo le puedo preguntar. Buenas noches, ¿cómo están? Perdonen la espera. Estábamos terminando de resolver unos aspectos técnicos aquí en la sala. Esta es nuestra sala de entrenamiento del Grupo Leti. Bienvenidos a todos estos profesionales de la salud que junto a nosotros los médicos trabajamos en equipo y que aunque a veces queremos pelearnos y nos queremos enemistar, no debería ser así. Para los que no me conocen, soy Eduardo Ortuño, soy gerente del Grupo Leti. Y para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes como invitados el día de hoy para escuchar a quien me enseñó muchísimo durante el posgrado, sabe muchísimo. Todos estos años de experiencia vamos a tratar de aprovecharlos con preguntas, con comentarios, con casos clínicos, con situaciones de la cotidianidad, inclusive con pacientes que tengan en este momento bajo su cuidado. Y ella es la magíster Dariela Ruiz. Ella es enfermera, es magíster en muchísimas cosas y además es especialista en heridas y hoy va a estar con ustedes y con nosotros compartiendo toda su experiencia en este campo. Los invitamos a dejar sus preguntas en la cajita de chat para irlas leyendo. Y de nuevo, pacientes que tengan actualmente, amigos, casos clínicos, cualquier duda que surja, están súper invitados a hacerla. Sin más, pues dejo con Dari para que nos entremos de una vez en materia. Buenas noches. Agradecida con el Grupo Leti por la invitación y bueno, para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes lo que he aprendido durante estos años en cuidados avanzados de herida y bueno, es un honor para mí compartir todos estos conocimientos con los que estoy presente. Entonces, para ello voy a comenzar hablando de lo que es, más que todo como un resumen o una introducción de qué es. ¿Sabían ustedes que el 50% de nuestra población tiene una herida o padece de una herida o de un familiar con una herida o que puede tener a alguien con una herida, un ser querido como es la mamá, el papá, el hijo, un hermano? Y la pregunta que les dejo es, ¿cómo pueden ustedes como profesionales de la salud ayudar a que esa herida cicatrice sin complicaciones y que lleve a una cicatrización temprana y con éxito? Ahí se lo dejo. Para eso, entrando al tema como es, hoy yo les voy a hablar de lo que entonces es cuidado avanzado de herida. Y para eso voy a dar una breve concepto de lo que es, y vamos a hablar de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, el cual se encarga de la protección al organismo de estos factores externos como son bacterias, sustancias químicas y de la temperatura. Esta piel, como lo vimos en el bachillerato, vamos a recordar esa parte del bachillerato que nos decían que la piel se divide en 3 capas, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ya teniendo un breve concepto de lo que es la piel, vamos a pasar a hablar de lo que es la herida como tal, que muchas veces nos preguntamos y decimos que es una herida. Una herida, bueno, se rompió, se cayó y bueno, pero una herida tiene mucho significado en el sentido de que es la ruptura o la pérdida de la continuidad de la piel, de esa piel que nos protege de todos esos microorganismos al cuerpo. Y esto es causada generalmente por un golpe, un corte, una quemadura o cualquier otro tipo de traumatismo. Y vemos que ellas se clasifican en existen 2 tipos de heridas, que son las agudas y las crónicas. Las agudas tenemos que son esas heridas que son de temprana aparición y que se pueden curar o terminan curándose en una semana, un mes, máximo un mes. Y entre ellas se van a clasificar en lo que son las laceraciones, punciones, quemaduras térmicas, vesículas, incisiones quirúrgicas. Y tenemos las crónicas, que son las que son de larga data, que son
heridas de mucho tiempo, de 6 meses, 1 año, 2 años y hasta 3 años. Entonces, esas son las consideradas heridas crónicas. Entre ellas tenemos lo que son las úlceras por presión, el pie diabético y las úlceras varicosas. Ya habiendo hablado un poco de lo que son los tipos de heridas, cómo se clasifica, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la fisiología de la cicatrización de la herida. Esta se va a basar en 4 fases, que son la primera, que es una respuesta vascular, que es la activación de los factores de cicatrización del tejido, y vasoconstricción seguida de una vasodilatación. En la segunda fase tenemos lo que es la coagulación sanguínea, que es el cierre provisional de ese tejido roto. Y la fase de la inflamación, que es cuando se activa, es la activación de ese sistema inmune. Y la reconstrucción del tejido, esto se va a dar por unas subfases que son la vascularización, reconstrucción del tejido conectivo, la granulación, la epitelización y la remodelación de ese tejido. Esas son las 4 fases que tenemos que tener en cuenta, que se va a llevar esa fisiología de esa cicatrización de herida. Y pasando a eso, vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo del manejo de herida. Tenemos que el manejo de la herida hay que seguir un protocolo estandarizado que incluye las siguientes etapas. En la primera etapa vemos una valoración inicial. Esta valoración es donde se evalúa esa herida y es importantísima y fundamental para determinar qué tipo de tratamiento, cuál es el tratamiento adecuado que esta necesita. ¿Y esto qué incluye? Incluye lo que es la historia clínica del paciente. Es importantísimo porque ¿qué tenemos que ver allí? ¿Cuáles son esos factores que serían las comorbilidades asociadas? ¿Cómo son esos factores pacientes que es diabéticos con enfermedades vasculares y estado nutricional de esos pacientes? Es importante, por eso el enfermero debe tener conocimiento de todo esto, de, como dicen, saber de todo un poco, porque hablar de lo que es el manejo de herida, pues no es un tema corto, hablar de herida es un tema bastante extenso. Y la evaluación de la herida, que vamos a evaluar en esa herida, el tamaño de la herida, la profundidad de la herida, la presencia de tejido necrótico, el exudado de la herida y los signos de infección. Eso lo hacemos en esta primera parte, que es la evaluación inicial. Pasamos a la segunda fase, que es la limpieza de esa herida. ¿Cómo limpiamos esa herida? Eso es lo que siempre nos preguntamos. Ahora, ¿con qué la limpio? Para hacer un tip, no debemos usar con las heridas soluciones como el agua oxigenada, el alcohol o soluciones con povidine, al menos que el paciente no sea alérgico. Tenemos que tener siempre cuidado con esto. No es que no se pueda usar el yodo, pero siempre hay que diluirlo con la solución salina, porque esto puede cambiar en esa piel del paciente, cambiar la coloración de esa piel o quemar un poco esos tejidos. Entonces, esto nos va a reducir esa carga bacteriana. Debemos solamente lavar esas heridas solo con soluciones salinas, como la solución fisiológica. El debridamiento, el debridamiento que vamos a hacer es la eliminación de ese tejido muerto infectado para promover la cicatrización. Esto puede ser autolítico, enzimático, mecánico o quirúrgico. Me faltó aquí la parte biológica, que ya no se usa mucho, pero también hay esa parte biológica. Y de todos estos debridamientos tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que vamos a usar en esa fase de limpieza. Y la selección del apósito, importantísimo la selección del apósito. Elegir el apósito adecuado depende del tipo de herida. Por eso tenemos que hacer una buena valoración de esa herida. Y para estas heridas contamos con los apósitos de hidrocoloides. Hay infinitos apósitos en el mercado.
Lo que hay que saber es para qué y en qué momento utilizarlo. Los apósitos serían apósitos de hidrocolores que están indicados para heridas con exudado moderado. Apósitos de espuma adecuados para las heridas con alto exudado. Y apósitos impregnados con platas utilizados para heridas infectadas o de alto riesgo de infección. Y tenemos los apósitos parafinados, que son para evitar adherencias y para estimular la cicatrización de esa herida. El manejo del dolor. El manejo del dolor puede ser un obstáculo en el tratamiento efectivo de las heridas. Y estas estrategias van a incluir lo que es analgesia, administración del apósito y de los cambios de administración y antes del cambio de este apósito. Técnicas no farmacológicas como la distracción o relajación del paciente. Esta es la mejor técnica utilizada, es la que más me gusta, cómo distraer al paciente y relajar a ese paciente, porque a veces ellos no sienten dolor, sino que han pasado por una fase que le ha producido mucho dolor o han tenido en episodios anteriores alguna cura que es muy traumática y esto le causa mucho dolor al paciente y a veces nada más que se lo imagina el dolor y dice que le duele. Entonces yo utilizo mucho esta técnica de relajación y distracción para evitar, que trato de evitar esta analgesia, para administrar analgesia por los pacientes a veces que son diabéticos renales, pues las analgesias para ellos es perjudicial. Entonces tenemos que tener en cuenta toda este cuidado con estos tipos de pacientes. Tenemos el monitoreo y evaluación continua. El seguimiento regular es vital para adaptar el tratamiento según la evaluación de la herida. ¿Y qué incluye esto? La evaluación periódica, la documentación progresiva, esto se hace evaluar periódica, le visitamos al paciente, si la herida está infectada, si debe venir 2, 3 veces al día o cada 72 horas. Mayormente se empieza cuando una herida está infectada, le decimos al paciente, venga, va a tener que venir 3 veces o ir a su domicilio 3 veces por semana. Después documentamos eso, la documentación de la herida es importantísima porque por allí se va a llevar un registro visual de cómo va evolucionando esa herida y cómo va ese proceso de cicatrización. El ajuste en el tratamiento basados en cambios en el tamaño, profundidad, exudado y la herida. Si esa herida se estanca en algún momento, si ves que no avanza, tenemos que hacer o cambiar el tratamiento. ¿Qué estrategias de enfermería debemos utilizar? Hay diversas, hay muchísimas estrategias para el manejo efectivo. Primeramente tenemos que educar mucho al paciente, a los familiares y todo el grupo que está encargado de este paciente o que está a cargo de este paciente. Tenemos que tener conocer de apósitos, cuáles son los signos de infección y mantener la higiene adecuada de ese herida. Promoción de los estilos de vida saludables, como lo que es la nutrición adecuada y el control de enfermedades crónicas como la diabetes. Si el paciente tiene una nutrición que no come casi proteínas y tiene una herida, entonces tenemos que darle como que el entrenamiento para qué alimentos debe sustituir en base, que sean proteínas para acelerar esa cicatrización. Y el control de sus enfermedades. Un paciente diabético, si siempre maneja unas glicemias altas, pues esto no nos va a ayudar mucho a esa cicatrización de la herida. Por eso tenemos que educar al paciente en cuanto a todos estos factores. La prevención de complicaciones. Debemos identificar una infección temprana mediante la observación de signos como el enrojecimiento, color, hinchazón y exudado purulento. Esto nos va a ayudar a evitar esas complicaciones tempranas en un paciente. Si tiene una herida, no llegar a esas complicaciones o esas identificaciones de estos signos. El uso de tecnologías avanzadas como la terapia de presión negativa para mejorar la cicatrización en herida. Esta terapia de presión negativa es una terapia que se utiliza con un aparato que hace una succión al vacío. Esto se discute y al momento de hacer esa valoración inicial que uno hace con el paciente es donde uno saca ese tratamiento y podemos hablar
en este caso de usar esa tecnología, pues, de esa terapia de presión negativa, pero eso ya es en el momento de que se hace la evaluación y en discusión con todo el equipo a cargo del paciente. La coordinación multidisciplinaria. Trabajo en equipo. Esto no es un trabajo de solamente la enfermera. Ese es un trabajo de los familiares, del médico cirujano, del médico internista, del infectólogo, del nutricionista. Aquí entra un grupo y todos tenemos que ir en ese engranaje porque esto solo no se puede. O sea, esto, cada quien hace su parte y tiene su parte en tener referencias, hacer referencias a los especialistas. Por lo menos la enfermera ve que el paciente, como lo hablé anteriormente, si el paciente tiene unas glicemias altas, si el paciente maneja una hemoglobina glicosilada mayor a 7, entonces eso quiere decir que ese paciente pues nos va a tardar ese proceso de cicatrización mientras no. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacerle referencia al paciente que tiene que ir con su médico, su endocrinólogo, su médico internista para poder ayudarnos con esa glicemia y a podernos ayudar con esa cicatrización más rápida. Bueno, habiendo hablado de lo que es todas las estrategias que utiliza enfermería para hacerlo, la enfermera como tal debe conocer lo que son los apósitos. Y en el mercado pues hay una amplia gama de apósitos. Pero ¿qué es lo que debemos saber en como tal? ¿Qué son los apósitos? Todos los apósitos son alginatos. Todos los apósitos son hidrocoloides. Todos los apósitos son hidrogeles o apósitos compuestos. Lo que tenemos es que saber para qué y en qué momento vamos a utilizar todos estos apósitos que nos ofrece el mercado y nos ofrecen todos estos laboratorios que nos ayudan con esto. Y saber en qué momento lo vamos a utilizar, porque no todos los apósitos los vamos a utilizar en todas las heridas. Cada herida da qué apósito vamos a utilizar en ese paciente. Y todos los pacientes se trabajan como un ser único, es individual. Porque el apósito de repente yo trabajé un paciente con un apósito de hidrocoloide, me funcionó perfecto, pero me llegó otro que le pongo el hidrocoloide y no me va, el beneficio no es el mismo que el otro paciente. Entonces, eso es, el personal de enfermería tiene que estar capacitado para ver en qué momento vamos a hacer ese cambio de ese apósito y en qué momento vamos a escoger el otro apósito para que nos ayude en ese proceso de cicatrización de esa herida. Por eso le voy a hablar un poco de lo que vamos lo que es el apósito y las propiedades. Y el Derain, que es un apósito muy noble en los pacientes que están en estos pacientes que están con quemaduras y eso. Entonces vamos a hablar un poco de cómo está el apósito, cómo está compuesto ese apósito de Derain, que es un extracto acuoso de tríptico vulgar. Él está indicado en los procesos de cicatrización, ya que favorece la revitalización del tejido en lesiones dermatológicas y que requiere cicatrización en quemadura y irritación de pañalitis. Su posología debe aplicarse sobre la superficie lesionada de 2 a 3 veces al día y de ser necesario cubrir dicha superficie con gasa. Tenemos dos presentaciones en este apósito, la tenemos en crema y la tenemos en el apósito. En estos, aquí se puede jugar un papel, por lo menos cuando yo uso el apósito de Derain como tal, el paciente le doy más días le alargo más la cura. ¿Por qué? Porque el apósito tiene sus propiedades, la cura por lo menos 48 a 72 horas y la podemos cambiar. Incluso la crema, si lo manejamos con la crema, pues sí tenemos que colocarla de 2 a 3 veces al día. ¿Cuál es la vía de administración del Derain? Es por vía tópica. Y el modo de empleo es como empezamos entonces a limpiar la herida o la quemadura, aplicar la crema sobre la superficie lesionada y si es necesario colocar gasas estériles. En caso de infección puede utilizarse agentes antimicrobianos tópicos concomitantes. Podemos combinar otro apósito para ayudarnos en un proceso de una herida infectada. Y con ello, bueno, para hablar un poco más de lo que es el apósito de Derain, yo le traje un caso que tuve muy recientemente
que se trata de un paciente masculino de 80 años de edad. El paciente es diabético, nefrópata y con tratamiento de hemodiálisis. Él se dializa 3 veces a la semana. Y presenta una herida en el miembro inferior izquierdo con pérdida de tejido por traumatismo, caída de sus propios pies sin infección. Esto es una herida limpia. Llegó a la consulta, lo evalué, esta herida estaba más grande en el momento de la evaluación, lo que pasa es que no pude tomar la foto de inicio, era una herida grande y tenía tejido, el tejido de la epidermis se rayó todo, estaba necrótico, pero empecé a tratarlo con el Derain. Y le hacían el cambio del apósito cada 72 horas. Y por 3 semanas. La primera foto es la primera semana, 3 semanas, 4 semanas. La primera foto fue la primera semana. La segunda semana tenemos esa segunda foto que se ve allí. Y la cuarta foto ya quedó ya casi que nada de la herida. Y la quinta foto que ya prácticamente se puede visualizar allí cómo está esa cicatrización, cómo se curó esa parte. Y bueno, la última foto no me la mandó el paciente, por eso se las debo, pero cerró completamente. Entonces, esto lo logramos hacer con ese tratamiento con Derail a un corto plazo. Bueno, y para concluir, tenemos que el manejo avanzado de herida es un componente esencial de la enfermería, que requiere conocimiento, actualizaciones y habilidades específicas mediante el uso de protocolos estandarizados y estrategias basadas en evidencia. Las enfermeras pueden mejorar significativamente los resultados de la cicatrización y la calidad de vida de ese paciente, pero siempre tenemos que manejar todos esos conocimientos y siempre tenemos que poner a prueba todo eso que se aprende con los apósitos, cómo manejar esas heridas para darle una calidad de vida a ese paciente y cicatrizar esa herida en el menor tiempo y sin muchas complicaciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Tenemos preguntas. ¿Yo tengo una pregunta? No, bueno, pero yo aquí me veo. Si yo hablo la cosa. No, bueno, igual, pero ya, yo le digo aquí. Dari, ¿en qué momento es el mejor punto para tomar muestra de cultivo? ¿En qué momento? Cuando uno hace la parte inicial, que es la valoración de esa herida, ahí tú vas a decidir si haces o tomas la muestra de cultivo. ¿Por qué? Por la secreción que tenga, el tamaño de la herida, si hay olor, en esa parte inicial tú decides si tomas un cultivo. Porque hay heridas, por lo menos este señor yo no le tomé cultivo, es una herida limpia, se pudo tratar, salió rapidito con se llevó la alfombra. Pero como hay heridas que se te presentan, sobre todo esas heridas crónicas o sobre esas heridas que se hacen de licencia de herida, por lo menos los pacientes con Whipple, que hacen infecciones y se abre ese abdomen y hacen de licencia de la herida, se infectan, esos pacientes pues lógico que hay que tomar cultivo. Igual una herida puede ser por un traumatismo o un hematoma, se abrió, hay que tomar las heridas de la calle. Por asfalto. Sí, claro, en fase inicial no. Por lo menos un politraumatizado lo trajeron a la emergencia y todo, no le voy a hacer un cultivo, porque es una herida reciente. Claro. Pero cuando ya hay varios días y la herida se ve, eso lo aprendes en el camino. Incluso yo tomo el cultivo y cuando tomo el cultivo, yo digo, ahí va a crecer un Escherichia coli, ahí va a crecer un Streptococcus. Por el olor de la herida ya tú sabes qué bacteria tiene. Claro, eso lo da la experiencia, eso lo aprende. Yo cuando empecé a dar con cuidados de heridas, pues yo decía, oye, esto huele horrible, pero ya yo sé identificar qué bacteria hay allí por el olor. Aunque no hablamos de ostomía, y estamos hablando de Derain, las quemaduras periostomía. ¿Cómo se debe La irritación periostomal. La irritación periostomal. Para eso, mayormente las ostomías ahorita, esa piel periostomal se trata con el polvito. ¿Por qué? Porque es lo único que no está contraindicado, que no hace
no interfiere con la adherencia de la base, porque está hecha del mismo material. Eso es un polvo que está hecho a base de hidrocoloides, que es lo mismo que está hecho la base del... O sea, eso es importante porque no, o sea, aunque se vea que como quemadura, no necesariamente va ahí. No, porque no va, o sea, no vamos va a poder despegar, pegar porque, claro, el Deraín es una crema y en esa piel periostomal no se puede poner ningún tipo de crema. Solo lo manejamos con mi polvo. Dari, dentro de tu experiencia y de lo que conocemos como profesionales de enfermería, tú en algún momento me explicaste que debemos manejar el término del dolor en el paciente, minimizar ese dolor. Pero, ¿cuál es tu estrategia como profesional, con tus años de experiencia, para minimizar ese dolor? Porque cuando uno trata a un paciente con una herida profunda, de larga data, que amerita un tratamiento largo, siempre el dolor está. Y por más que tú trates de distraer al paciente con diferentes técnicas, es muy complicado. Fíjate, no es complicado en este estilo, bueno, para mí ya no se me hace complicado porque ellos mayormente traen como traumas mentales, lo que hablé. Si ellos de primera instancia llegan, le voy a decir, y más, lo voy a decir que me disculpe Álvaro Romero, pero incluso los cirujanos. Yo he tenido pacientes que los cirujanos le han hecho la cura. Entonces ellos vienen, ay, que no me quiero hacer la cura, que no sé qué, no me quiero, no me toquen, eso me duele mucho. Entonces, la estrategia, mayormente ahorita con estos apósitos, tú no tienes que hacerle daño. Eso de fregar la herida, de hacerle sangrar, eso ya no se usa. Porque para eso existen estos apósitos especializados que son, bueno, no mejores que otros, pero mira, dan un resultado buenísimo y no le tienes que producir dolor al paciente. Entonces, claro, de fase inicial, pues el paciente viene traumatizado, que es lo que yo hago. Sí, es como dice, jugar con la mente del paciente. Yo le digo, si te duele la cura que yo te haga hoy, no vienes más tampoco conmigo, pero déjame hacerte la cura hoy y después vuelvo. Entonces, claro, yo no le produzco dolor al paciente, porque no tienes que producirle ese dolor. O sea, para eso hay irrigaciones, nada, tú no tienes que meter nada, frotar, sin sangrar, no. Hay irrigaciones, tú irrigas esas heridas, ¿no? Hay incluso las heridas que están bien cavitadas, por lo menos un abdomen abierto, una deficiencia de herida con evisceración. Esa herida hay que lavarla. ¿Cómo la lavas? Con una sonda, vas irrigando con la sonda sin producirle dolor al paciente. Mayormente los médicos producen mucho dolor al paciente. ¿Ves? Entonces es algo que ya no se usa. Hay médicos que usan hasta alcohol, agua oxigenada. No. El agua oxigenada solo lo puedes usar cuando tienes una herida cercana para hacer hemostasis, que te coagule. Pero para hacer la limpieza de esa herida, no puedes usar solo solución salina. ¿Y la clorexidina? La clorexidina, si una herida está infectada, la podemos usar. Solo en heridas infectadas. Sí, porque la clorexidina, sí, en herida infectada, incluso con los pacientes. Entonces, cuando te dice, tú tienes que estar bien preparada en qué momento, qué es lo que tú haces esa valoración inicial, qué es lo que voy a utilizar, qué herida tengo, con qué yo la voy a curar. ¿Ves? Eso es, por eso tienes que tener una preparación de que todo lo que es los apósitos, con que la curo, si la clorexidina, si me sirve la clorexidina o uso el betadino, si con este le hago una solución salina, todo eso es, como quien dice, saber en qué momento vas a utilizar todas estas herramientas que tienen para el cuidado de... Y la importancia de saber llamar, porque cuando manejábamos las úlceras por presión, ¿en qué momento llamamos a cirugía plástica? ¿En qué momento consideramos alguna intervención quirúrgica? ¿En qué momento llamamos a Dariela y que Dariela vaya manejando por presión que no se debrida? Que no se debrida. Y los cirujanos plásticos mayormente les gusta esa debilidad. Hay exposición ósea, hay más infección, hay más presión. Hay incluso, tuve un caso hace poco con uno de los residentes de cirugía que lo mandaron a debridar una úlcera de un paciente que estaba casi que ya, pacientes de salud. Pero yo les dije en ese momento, mayormente en los pacientes cuando tienen fallas de múltiples órganos, aparecen las úlceras Kennedy, no sé si las conocen, que aparecen cuando hay fallas de múltiples órganos o antes de la muerte del paciente le salió esa úlcera Kennedy, no se murió, gracias a Dios. Pero les dije, no debriden esa úlcera al residente.
Entonces, bueno, le dieron. Yo hablando con el médico, no la vaya a debilidar. No, pero ¿por qué, Daniela, peleando conmigo? Porque no la vaya a debilidar, deje tranquila esa úlcera, vamos a llevarla con los apóstoles. Entonces, un día subo a la terapia y dice la residente, yo voy a debridar la herida. Y yo le dije, ¿por qué la vas a debridar? Si yo vengo peleando con el doctor para no debridarla. Bueno, porque él me dijo que la debridara. Y yo le dije, ¿dónde está? Se había ido de viaje, no está. Entonces yo le dije, bueno, haz el debridamiento. Lacto. Me empezó a sangrar en cama. Bañó la cama completa, aquello fue la hemoglobina, le había subido a 9, tenía problemas de hemoglobina, empezó a sangrar eso, llenó la cama de terapia completamente, las sábanas se sacaban y la hemoglobina se tuvo. Entonces yo cuando ella me dijo, Daniela, ahora más nunca hago eso. Por eso sabía que tú decías que no la violento. Y después el doctor me decía, viste, yo te dije que no deberías. Hay preguntas en el chat. No, tenemos a la licenciada Judith Rojas, tiene la mano levantada, pero no ha escrito por el chat su pregunta. Licenciada Judith, si puede escribir, si tiene una inquietud, puede escribirla por el chat, por favor. Mira, María está escribiendo algo. ¿Qué? Mira, Es importante. importante, es información. De no rodar la herida. ¿Cómo tratar las heridas Ay, Dios mío. en recién nacidos? Y pie diabético. Y recién Es nacidos. recién nacido. Ajá. Depende del tipo de herida, porque tiene la herida. Y en pacientes diabéticos. ¿Pudieras, por favor, aclarar qué tipo de herida tiene el recién nacido? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de herida tiene el recién nacido, por favor? Para que la licenciada Dariela te conteste. Y lo otro es qué apósitos puedes utilizar en diabéticos. Ajá. Cualquier apósito. Habla un poquito más duro, Daria. Posoperados, dice. Posoperados. Sí, no, En pacientes son diabéticos. preguntas aparte. Sí. Ah, Tres ok, personas ok. al mismo tiempo. Pero las podemos ver, pues nada. Sí. Vamos primero con la pregunta de... Claro, la licenciada Yusmeira preguntaba cómo tratar las heridas en recién nacidos. Después, el licenciado José Jesús, ¿cuál es su recomendación en apósitos en pacientes diabéticos? Y la licenciada Yusmeira pregunta por su recomendación de apósitos en pacientes postoperados. Ok, vamos a contestar la primera de cómo cuidar la herida de un paciente recién nacido. Ese paciente recién nacido esa herida debe haber sido una causa por algo. Él no debe haber nacido con eso. O en el momento del parto, que tenemos que tener aquí en cuenta qué produjo esa herida. ¿Cuál es la causa de la herida del recién nacido? Y de allí vamos a partir en qué apósito vamos a utilizar o qué crema o dependiendo de cómo está ese lecho de la herida, qué herramientas vamos a utilizar y cuáles son los pasos pues, para cuidar esa herida de ese recién nacido. El licenciado José Jesús terminó de completar la pregunta, específicamente pacientes posoperados diabéticos con lesiones asociadas al líquido biliar. El paciente diabético, me imagino que para haber llegado al acto quirúrgico, él tenía que haber tenido unas glicemias bien controladas y haber hecho una buena evaluación preoperatoria para llegar al acto quirúrgico. En pacientes diabéticos, ¿qué vamos a utilizar? Tenemos que esperar a ver qué tipo de herida, si es herida, que hay pacientes diabéticos que cicatrizan perfecto, dependiendo de cómo estén esas glicemias y cómo estén esos controles. Entonces, ¿qué hacemos? Si al paciente diabético se abrió o hizo una licencia de la herida, con cualquier de los apósitos y haciendo una buena evaluación de ese lecho de la herida, podemos utilizar cualquiera de los apósitos adecuado para el tipo de herida que tenga. No todos los pacientes se pueden tratar con el mismo apósito.
Eso se va a hacer sobre la evaluación inicial. Ahí es donde se va a escoger qué tratamiento le vamos a colocar al paciente. La licenciada Carmen Julio ahora pregunta, Dariela, cuando son quemaduras por tratamiento endovenoso, ¿cuál es tu recomendación? Las quemaduras por tratamientos endovenosos se consideran como una quemadura química. Esto solo podemos trabajar dependiendo de qué tan grande o cuál es el tamaño y hasta dónde lesionó esa quemadura química. Entonces, es como les digo, el momento de la evaluación inicial es el crucial para seleccionar cómo vamos a trabajar ese herida. Si es una quemadura superficial, si por la quemadura hizo una necrosis el paciente, hizo un exceso, eso tenemos que evaluar para escoger el apósito o la crema que debemos utilizar. Si es una superficial, les recomiendo el de la Perfecto. Hay varias. Sí, tenemos 3 preguntas que se están escribiendo en tiempo real. Esperar a que las licenciadas terminen de redactarlas y las leemos. Dari, esta práctica de poner, o sea, tienes la quemadura, o sea, la flebitis, y que le ponen sulfato de magnesio, eso tiene función, eso tiene usos. sulfato de magnesio. O agua oxigenada. Mire, el agua oxigenada, ¿qué te puede hacer? Que te ayuda a desinflamar. No lo tengo. De verdad que no te puedo dar como dice, de que algo en ciencia cierta de que sí hace algo. ¿Qué le ponemos? Ponemos el apósito, se le pone la crema, dependiendo de qué quemadura le produce. Aquí estamos comentando, Dari, que cuando suceden esos accidentes en calle, un motorizado que sufre una lesión por fricción, una quemadura por fricción, y que no va a la atención médica, sino que hace la atención, su propia autoatención y va a farmacia y solicita algún producto y hace su autocuidado él mismo en su casa. ¿Qué se le puede recomendar ahora a las personas que están como en casa para el cuidado o el manejo de ese tipo de lesiones, digamos, primarias que pueden ser manejadas y controladas por la misma persona? Ese tipo de pacientes que por laceraciones, por fricción, que hay que hacer primero una buena limpieza, porque es como dice, una herida no contaminada, pero llega una herida sucia. ¿Ven? Que no es lo mismo, heridas contaminadas a heridas sucias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar lo más que se pueda. En esto usaríamos como que el jabón de clorhexidina, pero no haciendo que sangre el paciente, porque como es una lesión reciente, eso va a doler mucho. Entonces hay que hacer como que menos le duela irrigaciones con clorhexidina, irrigación, y con una toallita, una gasita, limpiar bien lo que se pueda, limpiar más la zona, los bordes de la herida, sacar si hay pavimento o algo allí, limpiar lo más que pueda esa herida. Y se puede colocar el apósito adecuado que se dé para heridas, porque hay heridas que son muy superficiales, hay heridas que son más profundas. Entonces ahí se puede colocar, si es superficial, el de ahí un apósito parafinado. Si es una herida ya muy profunda, tenemos que utilizar lo que es el alginato para rellenar eso y que se pueda limpiar. Y si en dado caso está en un alginato que es un alginato con plata, como es una herida y para evitar que se infecte, lo podemos trabajar una semana con ese alginato. Ese es como que es negro. Ese es como carne. Yo tendré la cebola. Sí, tenemos una pregunta específicamente que completaron el programa sobre recién nacido. ¿Qué hacer para manejar una quemadura, una herida, una quemadura de recién nacido debido a cloruro de potasio? Es una quemadura química. Una quemadura química. Una quemadura química. Bueno, ahí tenemos que ver, como dicen, el hecho, o sea, cómo está esa herida. ¿Qué tanto daño le produjo el cloruro de potasio a la piel, a esos tejidos cómo están? Pues, para ver qué tratamiento vamos a utilizar. ¿Ven? Para eso son las imágenes. Yo trabajo mucho con las imágenes. Entonces, con una foto, con una imagen, entonces uno puede ya sacar por lo menos una conclusión de con qué lo vamos a trabajar.
A veces esos pacientes hay que hacerle, si hace una necrosis en la piel, hay que hacerle el debridamiento, sacarle toda esa. Eso es una quemadura muy común. Sí, preguntar también sobre el manejo de quemaduras de segundo grado. De segundo grado es como te digo, si está infectada, si es una herida que está limpia, contaminada. Es allí donde la enfermera o el personal de salud entra y juega el papel importante, porque ella es la que va a decidir, o el personal va a decidir con qué voy a trabajar ese día. Porque decirte es chévere, bueno, yo le coloco la herida, la crema, el sulfilo, le voy a colocar de ahí, pero si no está indicado para ese tipo de herida, para esa lesión que tiene, ustedes van a decir, eso no sirve para nada. Entonces, no hay apósito malo, ni crema, ni tratamiento malo, sino mal utilizado. Siguen poniendo preguntas. Sí. Se van acordando, Dori. Siguen haciendo preguntas. Lo que pasa es que estamos en vivo y estamos en tiempo real las preguntas. Preguntan si puedes repetir nuevamente las funciones del agua oxigenada. Ninguna. Las funciones del agua oxigenada. El agua oxigenada mayormente lo utilizamos en las heridas cuando tenemos una herida que está sangrando mucho para hacer hemostasia. ¿Por qué no la debemos utilizar en una herida que está en un proceso de cicatrización o curación? Porque ella neutraliza o daña el tejido que se ha regenerado. ¿Ves? Por la ebullición que hace, por esa espuma que hace, daña ese tejido que ya se ha regenerado. Por eso no debemos usar el agua oxigenada. Preguntan alternativas para ¿qué recomienda para tratar tejido necrótico que no sea el debridamiento mecánico? El debridamiento autolítico. Existen los apósitos como el hidrocoloide o los geles que nos pueden hacer un debridamiento autolítico sin utilizar el debridamiento mecánico, que sería el bisturí, o el debridamiento quirúrgico, que es en el quirófano, y hacen una limpieza bien profunda y dan todos esos tejidos. Y tenemos creo que 2 preguntas más. ¿Cuál es la función de la clorexidina específicamente en heridas abiertas? La función de la clorexidina, él es como un jabón antiséptico, muy bueno, no irrita, y que nos ayuda mucho a prevenir esas infecciones, igual como para el lavado de manos, para hacer infecciones cruzadas. La clorexidina es muy bueno para para prevenir esas infecciones. ¿Y qué tipo de apósito recomiendas para hacer el debridamiento autolítico? Una subsecuente de la otra pregunta. Si la herida es una necrosis que está dura, que está muy, como esas que son acartonadas, esa necrosis dura, se utilizan los geles y los geles como el dermigel, algo que afloje, o el apósito de hidrocoloide. Eso nos van a ayudar a aflojar esa piel y a ir haciendo que ese apósito con sus propiedades va a hacer que esa piel se vaya soltando y ella vaya saliendo solita. Perfecto. Bueno, creo que tenemos una última pregunta sobre la utilización de fomentos de yodo en el tejido necrótico. La utilización de fomento de yodo es como les digo, hay que ver en qué momento. Si es una herida que tiene tejido necrótico, pero está suelta y hay mal olor, el paciente no es alérgico al yodo, podemos lavar esa herida, esa cavidad, para hacer la desinfección completa de esa herida. Pero si es una herida que, como dice, el tejido necrótico es duro, está adherido a la piel, ¿para qué le vamos a poner el yodo? Porque el yodo lo que va a hacer es cambiar esa coloración y no nos va a ayudar va a secar más ese tejido que está necrosado. Perfecto. Bueno, Creo que pregunta. Gracias, David. Bien. ¿Cuál es un mensaje final que nos puedes dejar, que les puedes dejar a los chicos conectados? Bueno, el mensaje final que les dejo es, bueno, el cuidado de herida no es como dicen muchos que dicen, hay que curar una herida. Tenemos mucho personal de salud que dice, ¿qué tanto? Hacer una cura, lavarla allí y ponerle la crema, eso no es tanto. El cuidado de herida es saber de medicamentos,
saber de apósitos, saber de patologías, saber de laboratorios, saber de nutrición y saber de psicología. Tenemos que saber muchas cosas. Y como digo, los apósitos son muy buenos, pero hay que saberlos utilizar. Porque hay una gama de verdad que en cuidados de herida y apósitos, bueno, de verdad que tienen sus propiedades y son muy buenos. Pero si tú no lo sabes utilizar, entonces van a echarle la culpa al apósito, pero no a la persona que no lo supo utilizar. Ese es el mensaje. Y bueno, que estoy aquí, que bueno, sigan reproduciéndose especialistas en cuidados de herida. Gracias, Dari. Gracias a todos los profesionales que se conectaron. Por favor, sigan activos con nuestras redes sociales para más eventos. Y recuerden que nosotros como profesionales de enfermería estamos en la obligación de conectarnos a estos espacios para actualizarnos, porque tenemos mucha responsabilidad en el cuidado de todos nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias, Dari. Excelente, como siempre. Maravillosa. Por la invitación. Un honor. Feliz noche para todos. Gracias.